Y fíjense que hay algo súper interesante en este cierre de serie de Enemigos del Propósito. Yo te quiero platicar que hemos estado hablando acerca de que nuestra vida es un medio para alcanzar un fin. Y si hay un asunto que tiene que llamarnos muchísimo la atención, es de que hoy en día, en este 2024 y tiempo atrás, la realidad es que nos encontramos en una generación que carece de propósito, que no entiende el propósito de su vida. Y mira, hemos estado respondiendo algunas preguntas a lo largo de estas últimas semanas y también hemos recordado algunos puntos claves para llegar y entender hacia cuál es nuestro propósito en esta tierra. Y mira, dijimos que hay 2 días. Hay 2 días que tú no puedes olvidar en tu vida. El primero de ellos es el día en que naciste. Por supuesto, todos recordamos, en mi caso, 26 de febrero de 1992. Ese fue el día que yo nací. Pero también yo tengo que recordar el día en que descubrí para qué nací. O sea, todos nosotros necesitamos recordar el día en que encontramos nuestro propósito, la razón de existir. Y son justamente esas dos fechas que tienen que marcar nuestro corazón. Y quiero agregar que vivir con un propósito en mente es vivir con una meta en mente. Es más fácil caminar hacia esa meta. Y fíjate, yo me acuerdo muchísimo de esa película, probablemente tú la has visto, y si no, tal vez has leído el libro de Alicia en el País de las Maravillas, que de repente se encuentra por ahí Alicia en una bifurcación y hay un gato así muy sonriente y le pregunta, oye, ¿a dónde quieres ir? Es lo que le pregunta por ahí el gato, ¿no? Y Alicia le dice, no, pues a donde sea, no sé. Pues entonces no importa qué camino tomes, porque no sabes hacia dónde quieres ir. Y la realidad es que tú y yo necesitamos dirección, necesitamos tener un propósito en nuestras vidas y necesitamos saber hacia dónde nos estamos dirigiendo. El gran caos de esta sociedad, de esta cultura, de todas las generaciones, es que todos tarde o temprano caemos en esta denominada crisis de identidad. Tal vez si estás en la preparatoria, en la universidad, has escuchado hablar acerca de un tal Erik Erikson, que era un psicólogo y dice que esa crisis de identidad es aquel momento en que nos cuestionamos el sentido de nuestra propia existencia. Y sabes, yo sé que todos nosotros hemos tenido dudas, hemos tenido preguntas, hemos tenido pues mucha confusión respecto hacia nuestra propia vida, si estamos avanzando, si estamos retrocediendo, si nuestra vida es una pieza en un rompecabezas más grande o si nuestra vida es un eslabón que está totalmente aislado de la cadena de Dios. Y de eso es justamente de lo que hemos estado hablando, de una vida con propósito, de una vida con una meta. Y de hecho es muy curioso porque en esta crisis de identidad llegamos a hacernos muchas preguntas, preguntas como estas que aparecen en la pantalla. Una de ellas es, ¿y para qué estoy aquí? Otra podría ser, ¿soy parte de algo? ¿Qué tanto vale mi vida? Y la respuesta ante estas preguntas es sumamente valiosa, porque la respuesta ante estas preguntas va construyendo nuestro futuro o también lo puede ir destruyendo. Porque si hoy en día tú no entiendes cuál es el propósito para tu vida, seguramente alguien más te dirá cómo debes de vivir tu vida. Probablemente eres de las personas que pasa mucho tiempo en las redes sociales, en TikTok, en Instagram, en Facebook, y tienes tanta información y la gente te dice, hey, tu propósito en la vida es tener un buen coche. Tu propósito en la vida es tener un buen empleo. Tu propósito en la vida es tener un buen matrimonio. Tu propósito en la vida es que logres tantos bienes que ya no sepas qué hacer con ellos. Tu propósito en la vida es hacer dinero. Y todos siempre estamos siendo bombardeados con cosas que deberíamos hacer, con cómo deberíamos de vivir. Pero mi pregunta en esta noche de fe, esperanza y amor es, ¿y qué es lo que dice Dios respecto a mi propósito? ¿Cómo debo de vivir yo? ¿Mi vida crece o se derrumba cuando hay problemas? Te decía al principio, todos tenemos historias tristes, todos tenemos batallas, todos tenemos miedos, todos tenemos incertidumbre. El asunto no es ese.
La pregunta es, ¿qué hacemos cuando la vida parece que se derrumba? Cuando hay problemas en casa, cuando la escuela no funciona como quisiéramos, cuando nuestras amistades parece que nos traicionan, cuando nuestros círculos parece que están cada vez más en conflicto. Bueno, ¿a quién acudimos? Y si eso ayuda a construir nuestro propósito. Y la realidad es que no importa si tienes 10, 20, 30, 40, 60, 80, no importa la edad que tengas. Todos queremos descubrir nuestro propósito en la vida. No importa en dónde vivas, siempre nos hacemos esta pregunta: ¿para qué estoy yo en esta tierra? Y eso es algo muy interesante, porque de hecho hemos estado respondiendo a lo largo de esta serie que tu propósito y mi propósito es el de, y aquí hubiera como un redoble ahí de tambores, ¿verdad? Nuestro propósito es glorificar a Dios. Y tú dices, bueno, ¿glorificar a Dios? O sea, ¿será que acaso que tengo que estar orando 24 horas? ¿Será acaso que tengo que estar leyendo y leyendo y leyendo porque es glorificar a Dios? Puede ser una parte y sí es una disciplina muy buena. Pero hemos hablado en esta serie que glorificar a Dios es a través de la vida que nosotros llevamos. Porque glorificamos a Dios cuando llegamos temprano a la escuela. Glorificamos a Dios cuando llegamos a tiempo al trabajo. Glorificamos a Dios cuando respetamos a las personas que están arriba de nosotros. Glorificamos a Dios cuando logramos perdonar y no llevar esa carga pesada del dolor que Dios no quiere que llevemos. Glorificamos a Dios, en otras palabras, cuando amamos a la gente. ¿Y qué tema tan importante? Porque hoy en día estamos en una sociedad que te dice, hey, si esa persona te hizo eso, tú devuélveselo al doble. Pues imagínate nada más, en una sociedad altamente violenta y conflictiva. Sencillamente no podemos esperar que haya una modificación si es que el cambio no empieza con nosotros mismos. Así que tú y yo hemos descubierto que nuestro propósito es amar a Dios, es amar a la gente y es que nuestra vida sea un instrumento para servir a este mundo, refiriéndome a las personas, por supuesto. Y entonces eso es algo que hemos estado abordando. También hablamos que hay enemigos de ese propósito. Hay enemigos que afectan, que alteran, que fracturan nuestro objetivo. ¿Cuáles son esos enemigos? Número 1, lo hablamos hace 3 semanas, la autocompasión. Si le pusiéramos voz a la autocompasión y si le dijéramos, pásale autocompasión, háblanos un poquito acerca de lo que tú opinas. La autocompasión diría, es que yo no me merezco lo que me pasa, es que todos son culpables menos yo. La autocompasión siempre le echa la culpa a todos, pero nunca se logra hacer responsable por sus acciones y por sus decisiones. Primer enemigo del propósito, autocompasión. Número 2, nos lo compartió el pastor Víctor hace 2 semanas, la comparación. Si le abriéramos la puerta a la comparación diría, es que, ¿y por qué yo no lo tengo? La comparación siempre mira a otros lados y dice, yo también me lo merezco. La comparación siempre está mirando cómo le va a las demás personas, si tienen un mejor trabajo, una mejor casa, un mejor coche, una mejor familia, entre comillas. Y la comparación dice, yo también me lo merezco. ¿Y por qué yo no? Y eso es un gran problema, porque siempre que nos comparamos, terminamos en un lugar. Terminamos o más arriba o terminamos más abajo. Terminamos creyéndonos nosotros el último cubrebocas en la pandemia o terminamos creyendo probablemente la cucaracha más pequeña y más insignificante en el mundo. Entonces no podemos compararnos con nadie. La invitación no es a compararnos con la gente, la invitación es a compararnos, en este caso sí aplicaría, compararnos con lo que Dios dice de nosotros y aprender y vivir y caminar hacia ese propósito. Así que enemigo 1 dijimos que es la autocompasión. Enemigo número 2, la comparación. Enemigo número 3, la incredulidad. Esos son los 3 enemigos del propósito. La incredulidad diría, hey, yo tengo que ver para creer. ¿Te acuerdas?
Yo tengo que ver, hasta que yo no vea, voy a decidir depositar mi confianza. Y eso es un gran problema, porque aplicamos eso para unas cosas y para otras cosas no. Te hago la pregunta, ¿has viajado en algún avión? Probablemente sí, probablemente no. Una pregunta más, ¿has viajado en algún tren? ¿Has viajado en el metro? Bueno, seguramente cuando tú te subes, según lo que estamos diciendo, ver para creer, antes de subirte tú a ese avión te pones a investigar manuales y manuales de cómo funcionan las turbinas, de cómo lleva a cabo ese proceso de turbocina dentro de la cuestión del avión, te pones a investigar y dices, ahora sí ya puedo confiar, porque ya me invitaron los ingenieros de manufactura aeronáutica, ya me invitaron a ver cómo funciona el motor del avión. Ahora sí puedo creer y ahora sí me voy a subir en el avión. No, por supuesto que no. Ahí no aplica el ver para creer. Ahí tenemos que confiar en que el piloto sabe hacer las cosas, en que los del equipo saben hacer lo propio y sencillamente nosotros tomamos ese avión o ese transporte. Entonces, ¿te das cuenta que no siempre aplica el ver para creer? Y con Dios muchas cosas son al revés. Muchas cosas son diferentes porque Dios dice, cree para poder ver. Si tú crees, vas a poder ver. Es algo bien interesante, es algo interesantísimo, es algo que muchas veces nos genera un poco de estrés. ¿Y sabes por qué nos genera estrés? Porque tenemos nuestro dispositivo electrónico y si tú quieres viajar de aquí al Querétaro 2000 en Querétaro, le pones ahí la ubicación y te dice vas a llegar en 20 minutos, va a haber 5 baches, va a haber 2 policías y vas a llegar básicamente en este tiempo establecido. Y nosotros le hacemos, qué bueno que voy a llegar en ese tiempo. Como que nos relajamos porque sabemos que todo está bajo control y ya sabemos qué va a suceder. Y con Dios es en lo absoluto de esa manera. No es en lo absoluto nada parecido de esto. Porque con Dios no es, en tu vida vas a atravesar este problema, esta lucha, esta enfermedad, esta escasez económica, pero vas a llegar y vas a vivir tantos años. No, y nos estresamos porque quisiéramos tener el control. Y con Dios no es así. Pero lo interesante es que, entonces, ¿para qué funcionaría la fe? Si la fe es la convicción de lo que no se ve, es la esperanza, no lo podemos ver, pero justo ahí entra la fe. Es esa esperanza, es un mejor futuro, es un sueño. Y justo ahí entra esa fe. Si ya supiéramos cómo va a terminar nuestra vida, cómo vamos a atravesar esos problemas, ¿para qué querríamos fe? Si ya tenemos el cuadro completo. Y Dios dice, necesitas confiar y depender en mí. Y entonces, ya hablamos de autocompasión, ya hablamos de comparación. Y Richard la semana pasada nos habló de incredulidad. Y son estos 3 enemigos que afectan nuestro propósito, que afectan el honrar y glorificar a Dios, que afectan el que nosotros pensemos en otros y que solamente pensemos que nuestra vida es lo único que importa. Hoy quiero que dediquemos estos pequeños minutos a hablar acerca de un tema no menos importante. Hablar acerca de la zona, ¿de qué? Zona de confort. Porque el propósito nunca se alcanza en una zona de confort. No sé si tú te acuerdas, probablemente sí, si tienes unos 35, 40 años para arriba, tú te acuerdas de esa empresa llamada Blockbuster, que rentaba por ahí de repente la cuestión de las películas que se fueron actualizando, los videos, y que muchas veces ibas y pasabas horas y horas buscando qué ibas a rentar y ya te llevas tu película. Y que después decías, ya hasta me aburrió, y la veías muchas veces porque decías, tengo que desgastarla porque ya hasta la pagué, ¿no? Y resulta que Blockbuster en algún punto recibió una oferta interesante de subir sus videos y subir sus películas más bien a una plataforma online y de mandar los correos en correo electrónico, las películas para que la gente los pudiera ver. Y Blockbuster dijo, esto jamás va a pasar, jamás la gente se va a cansar de rentar películas. ¿Y qué crees? Se cansó la gente de rentar películas. Y la gente dice, ¿ya para qué quiero
tanto Blockbuster si en mi teléfono, si en mi televisión tengo Disney Plus, tengo Netflix, tengo HBO, tengo Paramount Pictures, tengo todo? Y entonces desapareció Blockbuster. Podríamos hablar de muchísimos ejemplos. Podríamos hablar de incluso aquellos personajes de la empresa de fotografías que desaparecieron porque no quisieron digitalizarlas, que no quisieron hacer más pequeñas sus cámaras y mucho menos pensaron en incluirlas en un dispositivo electrónico, y que tarde o temprano el no renovarse les generó un tema de destrucción. Y entonces, imagínate, eso en las empresas, pero ¿qué pasa en nuestras vidas? Cuando no cambiamos, cuando no nos renovamos, cuando vivimos, familia, amigos, cuando vivimos en nuestra zona de confort, estamos en un grave peligro, porque todo se nos hace normal, porque sencillamente no cambiamos. Y repito esta frase, el propósito nunca se alcanza en la zona de confort. Un día Dios le dice a Abraham: sal de tu tierra y de tu parentela a la tierra que yo te mostraré. Le dice a Abraham, tienes que dejar lo conocido. Y el cambio es contracultura. A nadie de nosotros nos gusta cambiar. No nos gusta salir de lo cómodo, de lo conocido, de lo que siempre hemos hecho. Y entonces Dios ahora le habla a Moisés y le habla en una zarza ardiendo y le dice que tiene que ser él el libertador del pueblo de Israel. Y él dice: ¿cómo voy a ser yo? Si yo soy tartamudo, soy de tardo de lengua, ¿cómo yo voy a hacer eso? Y es más, allá en Egipto me buscan, tienen ahí una pancarta que dice tanto dinero por su cabeza, ¿no? Porque había asesinado a un egipcio. Y Dios le dice: tienes que salir de ese desierto, tienes que dejar de pastorear esas ovejas para guiar a otras ovejas, pero necesitas salir de tu zona de confort. Fíjate qué valioso es que tú y yo salgamos de esa zona de comodidad, de ese status quo. Es tan importante, es tan valioso, porque a mí me preocupa honestamente, familia, me preocupa que no estemos haciendo nosotros algo relevante. Me preocupa que sea irrelevante lo que hacemos. Me preocupa que un día llegue alguien y nos pregunte: oye, ¿y por qué lo haces así? Y que nuestra respuesta sea: pues porque siempre lo hemos hecho así. ¿Pero funciona? ¿De verdad es algo que llega a las personas? ¿O nos quedamos con nuestros cassettes o nuestros discos de Blockbuster y dijimos: nunca va a cambiar esto? ¿Qué tema? ¿Se dan cuenta cómo es importante el cambio? ¿Cómo es importante romper esa normalidad? Y hoy quiero que traigamos aquí a Fe, Esperanza y Amor a un hombre que había sufrido por años, a un hombre que había atravesado las peores tempestades en su vida, y que Jesús, en su gracia, en su amor, en su soberanía, va a intersectarse con él y le va a dar un rumbo totalmente diferente a su vida. ¿Quieres acompañarme? Vamos por favor al estanque de Betesda. El estanque de Betesda resulta que era justamente eso, un lugar en donde se encontraban 5 pórticos, y en ese lugar donde había 5 pórticos y había mucha agua, había una cantidad impresionante de enfermos, había una multitud de ciegos, de cojos, de paralíticos que esperaban el movimiento del agua. Qué interesante, ¿no? ¿Y qué tiene que ver eso? ¿Qué tiene que ver eso de Betesda, de un estanque? Pues mira, te quiero platicar que en Betesda había un mito, había una leyenda en aquel lugar que decía, mira qué es lo que dice Juan 5:4, decía que un ángel descendía de tiempo en tiempo al estanque y agitaba el agua, y el que primero descendía al estanque después del movimiento del agua quedaba sano de cualquier enfermedad que tuviese. Fíjate nada más, ¿no? O sea, era una creencia popular en aquellas épocas. Se creía que ciertas veces al año llegaba este ángel, hacía ese movimiento, y por eso había una multitud. Mucha gente ahí acostada esperando el mínimo movimiento del agua para decir: ¡hey! Ahí se movió algo, vámonos. Y se querían aventar porque alguien había dicho
que un ángel llegaba y curaba a las personas. Y aquí te quiero platicar esto, es algo muy real. Es algo muy real que lo encontramos en esta biografía de Jesús que escribe Juan, uno de sus seguidores. Y lo curioso es que esto no cuadra, no forma parte en cómo estaría reaccionando Dios, no va con la personalidad de Dios, porque Dios no es alguien que dice tú sí, tú no. A ver, vamos a ver, ¿quién corre más rápido después del movimiento del agua? Órale, el más veloz va a entrar y el agua milagrosa los va a sanar. Por supuesto que no. Era una creencia, pero fíjate cómo Dios va a utilizar esa creencia para mostrarnos a ti y a mí un gran aprendizaje. Y quiero abrir un paréntesis, familia. Quiero abrir un paréntesis porque un milagro no siempre produce fe. ¿Qué tal? Yo me acuerdo que de pequeño veía allá por las calles de Tequisquiapan una gran carpa gigantesca que decía se hacen milagros de lunes a jueves de 7 a 9, de 7 de la mañana a 9 de la noche, ¿no? Y se amontonaba y se juntaba mucho la gente. Y yo decía, dentro de mi corto pensamiento, ¿y cómo los seres humanos le podemos decir a Dios de qué horario a qué horario tiene que hacer un milagro? Y yo como que decía, eso no me termina de cuadrar. Y bueno, así quedaba el asunto. El detalle es que muchas veces la gente seguía a Jesús por lo que Él les daba, por lo que Él les hacía y no sencillamente por quién era Él en sus vidas. Y yo me pregunto, el día que lo crucificaron, cuando todos gritaban, crucifícale, crucifícale, ¿dónde estaban los 20,000 que se habían alimentado de 5 panes y de 2 peces? ¿Dónde estaban todos los que habían visto ese milagro? ¿Dónde estaban aquellos personajes de las bodas de Caná cuando habían recibido ese vino y habían tenido una gran fiesta y una gran celebración? Yo no veo a ninguno de ellos. Yo no veo tampoco a esa cantidad de gente que vivía con lepra, de todos los leprosos que Jesús había sanado y que solo uno regresó para darle honra y gloria a Dios. Solamente uno, porque un milagro no siempre produce fe. Pero escucha esto, pero una gran fe sí puede producir un milagro. A ver, ¿cómo está eso? Sí, una gran fe sí puede producir un milagro. Y tú tal vez dices, bueno, Néstor, un milagro sería que yo no tuviera deudas, un milagro sería que fuera yo a pagar al banco y me dijeran, Señor, alguien pagó todas sus deudas y ya usted no tiene que volver a venir aquí a dejar ningún abono. O tú dices, un milagro sería que alguien me regalara un vehículo nuevo, ¿no? Pero, ¿qué no es un milagro, familia? ¿Qué no es un milagro el poder despertar? ¿Qué no es un milagro el poder ver una relación restaurada? ¿Qué no es un milagro poder cambiar un corazón de piedra por un corazón de carne? ¿Qué no es un milagro ver una vida transformada y que haya más celebración y fiesta y alegría en el cielo por un pecador que se arrepiente? Eso es un milagro. El gran problema es que normalizamos tantas cosas, se nos hace normal, lo vemos como que no es la gran cosa, y sí es la gran cosa. Así que avancemos en este relato. Ya platicamos que la gente se alborotaba porque decían, ahí viene el ángel. Caía una hoja en el estanque de Betesda y rápido se metían, solo era una hoja, pero sencillamente no había algo significativo, algo real en este relato. Y continuamos en esta historia. Y en ese estanque había un hombre que hacía 38 años, que estaba enfermo, era paralítico, tenía sus extremidades, sus piernas atrofiadas, y supo Jesús, cuando Jesús lo vio acostado y supo que llevaba ya mucho tiempo así, le dijo, hey tú, ¿quieres ser sano? Le pregunta directamente Jesús a este hombre, ¿quieres ser sano? Y tú dices, ¿qué pregunta? ¿Por qué Jesús le preguntaría, ¿quieres ser sano? Si este hombre tiene 38 años de enfermo. Imagínate tú y yo, cuando nos duele la cabeza, 1 o 2 días estamos en la cama así, ya no aguanto, ya no puedo más. Y este hombre tenía 38 largos años, tenía 456 semanas. 456 semanas con una enfermedad crónica,
con una enfermedad que no le daba tregua, que no le daba descanso. Y entonces cruza la mirada con la mirada de Jesús y Jesús le pregunta, ¿quieres ser sano? Y es totalmente válido el hacer este tipo de interrogantes, porque hay gente que a pesar de que tenga la salida, podría decir que no, porque él podría pensar, ¿y yo para qué quiero ser sano? Tengo que volver a trabajar, tengo que pagar impuestos, tengo que tener una vida diferente, más desgastante, yo estoy bien así. Podría haber pensado esto. Así que él, en este caso Jesús, está haciendo una pregunta directa y contundente. Resulta que en el año en que se abolió la esclavitud en Estados Unidos y que estaba prohibidísimo, se dictaminó ese tema y dijeron está prohibido tener ya esclavos en una sociedad, en una comunidad donde había muchos esclavos, dice el relato, que las mismas personas que ya vivían ahí bajo el mando de sus jefes, de sus amos, dijeron, ¿y para qué queremos ser libres? Aquí no nos falta un lugar para descansar, aquí no nos falta comida, aquí no nos falta que nos puedan, bueno, más bien aquí no nos van a asaltar, aquí no nos roban porque por lo menos vivimos en esta casa como esclavos. Y se dice que hubo colonias en donde los esclavos dijeron, pues aunque ya seamos libres, preferimos seguir viviendo como esclavos porque estamos cómodos, porque es nuestra zona apropiada, nuestro status quo, ¿y para qué cambiar? Y la gente les decía, hey, pero ya hay leyes que dicen que ya no tiene que haber, no importa, a nosotros nos gusta vivir de esta manera. Y sabes que tú y yo muchas veces hemos sido esclavos de otras condiciones parecidas a esta, hemos sido esclavos voluntarios de la ira, del enojo, de la ambición, de la autocompasión, de la comparación. Hemos sido esclavos muchas veces de lo que una sociedad nos está demandando y pidiendo que nosotros seamos de esa manera. Y entonces regresamos al relato. Es válido que Jesús le pregunte esto a este hombre. ¿Quiere ser sano? Por supuesto, porque tal vez él podría decir, no, yo me siento bien. ¿Qué te parece si solamente me das un bastón para yo poder moverme con mayor facilidad y cuando haya el movimiento del agua les pueda ganar a los demás? Un enfoque totalmente afectado, pero es la pregunta la que le está haciendo Jesús a este hombre. Y ahora veamos lo que responde este hombre. Señor, le respondió el enfermo, no tengo quien me meta en el estanque cuando se agite el agua, y entre tanto que yo voy, otro desciende antes que yo. Jesús le dijo, levántate, toma tu lecho y anda. Pausa. Quiero que pongamos el botón de pausa en este mismo instante. Este hombre ha estado 38 años viviendo en esa condición, 456 semanas, y escuchar de parte de Jesús que solo se tiene que levantar y que tiene que recoger sus cosas e irse, es una condición que requiere mucha fe. El hombre pudo haberse burlado, el hombre pudo haber dicho, ¿y para qué? Y el hombre pudo haber dicho, también, ya lo he intentado 1000 veces y tú me pides que lo vuelva a hacer, ¿de verdad? ¿Es eso lo que tú quieres? ¿Quieres que los demás se burlen de mí por un intento fallido? Pero el hombre, fíjate qué es lo que va a hacer. Al instante, o sea, paz, en ese mismo momento, aquel hombre fue sanado y tomó su lecho y anduvo. Y era día de reposo aquel día. ¿Puedes mirar a este hombre? ¿Puedes mirar a Jesús? ¿Puedes mirar a este hombre cómo le pregunta, cómo está con esa cara como con signo de interrogación? ¿De verdad? ¿Solo tengo que hacer eso? Pero la confianza, la fe y el creerle a Jesús estaría cambiando el rumbo de su historia. Es lo mismo que sucede con nosotros. Cuando decidimos creerle a Él, aunque no veamos el escalón completo, cuando decidimos confiar en Él, aunque no conozcamos el funcionamiento total del avión, cuando decidimos decirle, Señor, yo te necesito. Tengo dudas, tengo batallas, tengo incertidumbre, pero sé que si no es contigo, no voy a llegar muy lejos. Te necesito en mi vida. Y sabes, tú y yo hemos sido ese paralítico.
Tú y yo hemos vivido en Bethesda por una cantidad impresionante de tiempo. Tú y yo nos hemos puesto cómodos, hemos acomodado nuestro lecho, nuestra almohada y hemos pensado tal vez que todos cambien, pero no me pidan que yo modifique mis hábitos. Pero sabes, es tiempo de salir de Bethesda. Es tiempo de dejar de compararnos con otra gente, con lo que tienen y con lo que no tienen. Es tiempo de tomar una conducta diferente. Es tiempo de creerle al autor de la vida. Y sabes, no garantiza esto que no habrá problemas. Garantiza que Él estará tomándonos fuerte de la mano cuando haya dificultades, cuando la vida se torne complicada, cuando los diagnósticos, los análisis clínicos aparezcan pues negativos para nuestros pensamientos, cuando la incertidumbre de problemas en la casa nos arrebate la tranquilidad, cuando el miedo al futuro llegue, tienes que recordar que Él te está diciendo lo mismo: levántate, es momento de caminar. No puedes quedarte otros 38 años en ese mismo estanque. Es momento de andar hacia un nuevo lugar. ¿Y sabes qué me encanta de esto? Que Bethesda significa casa de gracia. Y la gracia es eso que tú y yo no merecemos. Es ese regalo no merecido, es ese favor no merecido. Y la gracia es amor, es oportunidad. Y si tú y yo hemos recibido gracia, necesariamente tenemos que brindarla a otras personas. Así que cierro con esto: tú y yo nunca crecemos en nuestra zona de confort. El propósito nunca se alcanza en la zona de confort. Hagámonos esta pregunta: ¿en qué área de tu vida te sientes estancado? ¿En qué área de tu vida crees que has pasado mucho tiempo ahí acostado en ese lecho? ¿En qué área de tu vida te sientes atormentado, te sientes fatigado, te sientes atrapado en un elevador? ¿En qué área? ¿Con tu familia? ¿En la relación con tus hijos? ¿En la relación con tus papás? ¿En la relación con tus amigos? ¿Hay alguien a quien no has logrado perdonar y que tú sabes que eso te está lastimando? ¿Cuál es ese rencor que tienes ahí almacenado? ¿Qué es eso que no hemos logrado dejar? ¿Cuál es ese mal hábito que si saliera a la luz nos avergonzaría demasiado? ¿En qué área de tu vida te sientes estancado? Sea cual sea el área, yo quiero decirte que al entregársela a Dios y al pedirle que Él la lleve por nosotros, insisto, no será ausencia de problemas, será una carga menos que tú y yo estaremos llevando, porque tú y yo no estamos diseñados para llevar ese exceso de equipaje. Tú y yo no estamos diseñados para vivir en ese pasado doloroso. Tú y yo no estamos diseñados para creer las mentiras de alguien que nos ofendió en el pasado. Tú y yo no estamos diseñados para eso. Tú y yo estamos diseñados para alcanzar el propósito de ser luz, de ser sal, de ser un río que lleva agua y que lleva servicio a otras personas. ¿Puedes ver esa imagen? ¿Puedes ver ese futuro? ¿Puedes repetir esto conmigo? Tú y yo necesitamos ser transformados para transformar. Conviértete en esa persona que Dios pide. Es un desafío, esto no es fácil, pero vale la pena. Transfórmate en ese padre, transfórmate en ese hijo, transfórmate en ese instrumento de ayuda, ese instrumento, transfórmate en ese hombro que escucha a las personas que están sufriendo, transfórmate tú también en ese canal que es un medio para alcanzar un fin, y ese fin es un propósito increíble. ¿Te imaginas si todos nos transformáramos en eso? La sociedad sería otra, las familias serían otras, las relaciones serían otras, los trabajos serían otras, los vecindarios serían otros. Ahí entra la esperanza. Tú y yo necesitamos caminar hacia ese propósito, amar a Dios a través del amor hacia las personas. Y termino con esto. En alguna ocasión, fíjate nada más, en alguna ocasión hablando, es una historia totalmente real que se dio en el año de 1992. En esa ocasión se encontraba una mujer de edad avanzada, y esta mujer de edad avanzada sencillamente tenía una inquietud en esa mañana,
porque su médico le había dicho que esa enfermedad terminal estaría acabando con su vida en el lapso de tal vez 1 mes a 2. Así que esta mujer estaba muy preocupada, estaba muy ansiosa y no sabía qué hacer para desgastar sus últimos días de vida. Así que llamó a uno de sus familiares más cercanos y le dijo: oye, quiero pedirte un favor. Yo sé que estoy de paso aquí y yo sé también que mi vida va a terminar tal vez en unas 6 semanas, pero te quiero pedir un gran favor. Y él le dice: claro que sí, era su familiar, la amaba, la quería mucho. Y le dice: quiero pedirte que el día en que me entierren, tú coloques un tenedor ahí conmigo. Y él se quedó sorprendido y le dice: ¿cómo? Sí, quiero que el día que me entierren tú coloques un tenedor ahí conmigo donde toda la gente pueda ver ese tenedor cuando me vayan a ver ahí en mi ataúd. ¿Y para qué quieres ese tenedor? Y él le dice: es que fíjate que cuando a mí me invitaban a muchas fiestas, a muchas celebraciones, a muchos eventos, yo estaba comiendo y al terminar de comer se acercaba el mesero. Y el mesero, cuando yo le iba a entregar mis platos, me decía: señora, quédese con el tenedor. Porque seguramente venía el postre, seguramente venía un cheesecake, un pastel de chocolate, una tarta con frutas. Y entonces a mí me gustaba escuchar eso, porque significaba que cuando el mesero me decía: quédese con el tenedor, venía el postre, venía lo mejor. Y es justo lo que yo quiero que la gente recuerde, que cuando me miren con ese tenedor y pregunten: ¿para qué está ahí?, tú les puedas decir: es porque ella sabe que viene lo mejor. Que el día que que ya haya partido podamos recordar que lo mejor está por venir, que está por llegar. Y tu vida y mi vida no acaba el día que partimos de este mundo. Apenas está lo mejor por venir. Y con eso en mente quiero que entendamos que nuestro propósito es parte de ese andar, que nuestro propósito tiene que estar clave y claro en nuestros corazones, y que todo comienza con decirle: Señor, yo necesito que tú estés en mi vida, yo quiero que tú vivas en mi corazón, porque yo te necesito todos los días de mi existir. Así que recuérdalo, por favor, que en esta serie que terminó de Enemigos del Propósito, no seamos esclavos de la autocompasión, no seamos esclavos tampoco de la comparación, ni tampoco esclavos de la incredulidad, tampoco vivir en una zona cómoda. Por el contrario, vivir dependiendo todos los días de Dios, porque lo mejor está por venir. ¿Qué te parece si oramos? Me encantaría que me acompañaras en esta noche y que juntos reflexionemos esto que hemos tenido aquí en Fe, Esperanza y Amor. Gracias, Señor, porque tú eres un Dios maravilloso, porque nos amas, porque estás con nosotros aunque la vida se torne complicada, porque tú tienes un propósito para nuestras vidas. Queremos servirte, queremos vivir para ti y queremos entender que te honramos cuando servimos a las personas, cuando somos luz, cuando escuchamos, cuando perdonamos, cuando amamos. Ahí te estamos honrando. Gracias por este tiempo de fe, esperanza y amor, porque sabemos que en él tú nos hablas de muchas maneras y justo es como queremos también tomar decisiones, de maneras diferentes. Queremos ser valientes y queremos pedirte que tú estés con nosotros en cada aspecto y área de nuestras vidas. Gracias, Señor, por la vida que nos das y gracias por esta noche. En el nombre de Jesús. Amén.